Muy buenas tardes, hermanos en Cristo. Una vez más, damos gracias al Todopoderoso por permitirnos emitir un nuevo programa acá en Contexto sobre la historia del cristianismo. Le doy la bienvenida a mi compañero Carlos Ballesteros, quien forma parte de este grupo. Y Carlitos, gracias por todo el apoyo que recibimos en este programa. Bueno, don Juan, un saludo cordial también a Uriel, que ya en breves minutos nos estará saludando también. Y sí, saludando a nuestra querida audiencia que siempre está pendiente de este programa en Contexto y que lo que nos interesa es que aprendan, que se edifiquen, que sí, es bueno orar, es bueno escudriñar las escrituras, pero también hay que saber de historia universal, pero también historia bíblica. Entonces es importante que ustedes, amigos oyentes, se preparen, estudien y también vayan a la par con nosotros. Y en esta oportunidad, pues estamos domingo pasado, se realizó un resumen sobre la expansión de la iglesia, ¿no? Sí, señor. Entonces, pues ya colocábamos en contexto a nuestra querida audiencia y pues en esta oportunidad vamos a llegar a un periodo, pero antes de pasar a ese periodo, que es la iglesia entre los gentiles, tenemos que mirar las doctrinas que estaban en este periodo de la historia de la iglesia, en la expansión de la iglesia. Gracias, mi hermano, y le damos la bienvenida a nuestro hermano Uriel. Él está disfrutando de vacaciones, pero él es un hombre que en su corazón tiene ese don de servir, y por eso él dijo: no puedo perderme ese programa, aunque está afectado de la gripe. Aquí lo tenemos, y por eso, Urielito, Dios te bendiga y gracias por ese don de servicio que tiene. Gracias, doctor, a usted por la confianza, Carlitos, y pues primeramente también a Dios, que es el que lo usa uno, y pues qué bueno poder estar también este año compartiendo con todos ustedes acerca de estos temas tan bonitos como la historia del cristianismo, doctor. Sí, señores, entonces, como lo decía el hermano Carlos, estuvimos en el programa pasado prácticamente ya concluyendo con el periodo de la expansión, que forma parte del periodo apostólico, y estuvimos hablando de los grandes líderes que en esa época ejercieron la enseñanza y la proclamación del evangelio. Y para cerrar este periodo nos haría falta solamente precisar sobre las doctrinas que en ese periodo enseñaron estos grandes personajes. Recordamos que en el periodo pentecostal se enseñaron tres doctrinas fundamentales, que fue la doctrina de la salvación, sí, señor, la doctrina de la resurrección y la doctrina de la segunda venida. Estas tres doctrinas también se proclamaron dentro del periodo de la expansión, pero se empezaron a fortalecer, a sistematizar, llamémoslo así, otras doctrinas que son fundamentales, como por ejemplo fue el caso de la doctrina del perdón. Sí, señor. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él proclamó ante sus verdugos y ante el Todopoderoso que les perdonaran ese pecado a estos quienes lo estaban dando muerte. Por eso allí, Urielito, se inicia, llamémoslo así, esa doctrina que a veces como que se olvida proclamarla en estos tiempos, y es la doctrina del perdón. Sí, señor, y es que ellos tenían el ejemplo de Cristo, ¿no? Porque Cristo también cuando estaba en la cruz, por eso Esteban se asemeja mucho a su muerte también en esa parte con la del Señor Jesucristo, porque también Cristo en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, decía el Señor. Sí. Y Esteban también lo dijo, y esa doctrina es clave, es importante que también la pongamos en práctica hoy en día, el perdón. A veces cuesta mucho perdonar, pero mire lo que Esteban dice en Hechos capítulo 7, versículo 60, dice: luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. El perdón, una doctrina o una enseñanza que viene de Cristo mismo, mejor dicho, desde siempre. El Señor ha querido buscar la reconciliación con el hombre por medio del perdón. Y es una doctrina esencial, central dentro del cristianismo. ¿Cierto, Carlitos, que ahora como que ya poco se escucha esa enseñanza en los púlpitos en nuestra época moderna? Difícilmente en la iglesia moderna se escucha del perdón y también del pecado, ¿no? Sí, eso prácticamente se ha olvidado. Y en esta oportunidad, pues, como lo decía Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues con ese amor
a pesar del sufrimiento, el dolor y todo, estaba rogando por todos los que lo estaban apedreando y maltratando. Y así debemos de orar de muchas formas nosotros, porque a veces decimos, yo perdono pero no lo paso. Y así difícilmente no va a perdonar nunca. Entonces, o lo perdono, pero o de pronto por ahí me lo aguanto un poquito. No, perdón es perdón y punto. Y eso era lo que nos está enseñando la iglesia primitiva, que debemos tener un perdón genuino. A veces lo confundimos, ese perdón, con que se vuelve una costumbre. Y uno debe tener cuidado con eso, porque uno debe perdonar y debe ser porque uno tiene una convicción de que Dios lo perdona a uno, entonces uno debe perdonar. Y vea, y bien lo ha dicho Carlos, porque esa doctrina del perdón también fue muy relacionada con la doctrina del arrepentimiento. Claro. Recordemos que cuando Pedro estaba ya en Jope, él, por gracia de Dios y por el poder de Dios, se hicieron algunos milagros, como fue el caso de Dorcas, y don Juan el caso dice, de Eneas, sí. Don Juan dice algo importante, que tener cuidado con arrepentimiento, con remordimiento. Con remordimiento. Sí, señor. Que uno debe tener. Eso es muy importante porque son elementos. Entonces, allí en Pedro, para fortalecer precisamente la iglesia que Felipe había organizado, en ese entonces y en ese territorio apareció un señor llamado Simón, que era un hechicero, era un brujo. Sí, señor. Y él se dio cuenta que Pedro, imponiendo manos, se le estaba transmitiendo ese poder a los creyentes. Y él, como era hechicero, le llamó mucho la atención y acudió a Pedro y le dijo que pues también le pusiera las manos y que él pues tenía un dinero para recompensarlo. En ese momento Pedro lo reprendió y le dijo que era que arrepentirse de todos los pecados que él tenía precisamente por su profesión, que era la hechicería. ¿Cierto, Aurelito? Sí, señor, y es que ¿por qué, volviendo un poquitico atrás al tema? Sí, señor. ¿Por qué no se predica mucho lo del perdón ahora? Porque es que también, doctor, y le pasó a Simón, no hay conciencia de pecado en la gente y no se le está diciendo a la gente que somos pecadores y que si seguimos en esa vida pecadora pues vamos a ir al infierno. Sí. Esto le pasó también a Simón. Aparentemente había tenido un arrepentimiento que era más bien un remordimiento al ver las señales que los apóstoles hacían, que todos ellos hacían, y dijo, no, yo también quiero, porque como él era mago o hechicero en esa época, dijo, no, eso me sirve también hacer estos prodigios, y pues yo creo que lo vio también por la parte lucrativa. A él le interesaba era su parte económica. Se parece harto como en la actualidad, ¿no? Sí, hoy prácticamente se hace negocio con el evangelio. Sí, señor. Y no hay ninguna diferencia porque el fin, tanto de Simón el mago, el hechicero, era conseguir o recaudar dinero. Hoy también vemos en algunas denominaciones que les interesa más es el recaudo del dinero que la enseñanza de la doctrina, en este caso como doctrinas esenciales, como hablamos del arrepentimiento, que va muy ligada al perdón. Claro, porque si no hay arrepentimiento, pues no hay perdón de Dios. No hay perdón. También, amados radioescuchas, hay una doctrina que si bien es cierto, se inició con Juan el Bautista, que era la parte del bautismo, y desde luego también en la época pública del Señor Jesús. En la época, en este periodo de la expansión, recordemos, amados radioescuchas, que allí hablamos de un gran líder que era Felipe el diácono, no Felipe el apóstol. Uh-huh. Y allí ocurrió que cuando iba un etíope, funcionario de la reina de Etíope, gracias Urielito, allí él iba en su carruaje, iba leyendo el libro de Isaías, y por mandato de Dios, de Jesucristo, Felipe fue allá, y la pregunta fue, y le dijo, ¿entiende lo que está leyendo? Sí. Y entonces le contesta el etíope y le dice, no, pero ¿cómo voy a entenderlo si no me explica? Uh-huh. En este momento Felipe le explica el libro de lo que iba leyendo en Isaías, pero él fue tan rápido la conversión y tan rápido que él capta el evangelio que inmediatamente en donde encontraron agua pararon y ahí se bautizó. ¿Por qué creemos importante esta doctrina del bautismo? Porque si bien es cierto, como dijimos, se empezó con Juan y en la vida pública del Señor y después con los apóstoles, con Pedro, allí este bautismo es importante porque lo recibe prácticamente un pagano, lo recibe un gentil, sí, que no formaba parte del pueblo judío, ¿cierto? No, y mire que, volviendo así como a Gabriel un poco atrás, sí, la muerte de Esteban no fue en vano, porque eso desató el viaje evangelístico de Felipe. Así es.
¿Sí? Así fue, sencillo. Entonces, eso es primordial, importante de ver cómo en todas estas doctrinas uno puede leer la historia de la iglesia, pero ya está la doctrina del bautizo, la doctrina del perdón, hay otra del arrepentimiento. En este caso, Sí. Entonces, son varias las cosas que están influyendo desde ya para trascender en la historia, Sí. en la iglesia, ¿no? Así es. Hay otra doctrina que podemos... Hoy se enseña mucho y a través de la historia del cristianismo se ha creado mucha discusión y mucho conflicto. Es la universalidad del evangelio. Sí, señor. Recordemos, amados radioescuchas, que en principio pues se creía que solamente el evangelio de Cristo era para el pueblo judío. Sí, Y señor. allí hubo mucha discusión, pero recordemos también, amados radioescuchas, que se celebró la reunión o concilio de Jerusalén y allí se definió de que tanto los judíos como los gentiles debían recibir el evangelio de Cristo. Y todo eso viene, pues mire que todo es como, Dios es un Dios de orden, definitivamente. Perfecto, todo en casa. Dios todo lo hace perfecto. Ujú. El bautismo también se creía, bueno, ¿se acuerda que lo practicaban los judíos? Sí, señor. Sí, ya venía porque esa doctrina ya la tenían ellos. Sí. Pero aquí con el etíope vemos cómo se mete también el bautismo ya entre los gentiles. Sí. Y también se va dando como que la gracia de Dios no solamente para unos pocos, sino que es para todo el que Para quiera todos. recibirla. Sí, y es muy importante porque la Iglesia Católica, dentro de sus dogmas y de su doctrina por la tradición, enseñó durante muchos años, aún todavía, que para la salvación hay que pertenecer a la Iglesia Católica. Y esa es una doctrina errada, Ujú. sesgada, porque eso no lo dice los evangelios. Simplemente los evangelios, la palabra de Dios, indica que todo aquel que recibe al Señor, que lo guarda en su corazón, que nace, es hijo de Dios y será salvo si acepta la doctrina de Cristo. Entonces, ya para concluir, ¿qué queríamos precisarles, amados radioescuchas? Que si bien es cierto, durante el periodo de la expansión se siguió enseñando las tres doctrinas fundamentales, que era la salvación, que era la resurrección y la segunda venida. En este segundo periodo del periodo apostólico, la expansión, también se hizo referencia a las doctrinas del perdón, se hizo referencia a las doctrinas del bautismo, al arrepentimiento y a la doctrina de la Iglesia Universal. Yo pienso esto, Urielito y Carlitos, si estas doctrinas se enseñaran hoy en forma permanente, Ujú. en forma clara, en forma insistente, utilizando el mensaje del Evangelio, yo creo que no habría necesidad más de enseñar tanta doctrina y tantas cosas, palabrería que realmente confunde. Y precisamente ese fue el éxito de la iglesia naciente, porque es que ellos solamente se centraban en esas cosas. En esas No se ponían a doctrinas. pensar en nada, que prosperidad, que nada de eso, sino que ellos veían tan inminente la venida del Señor que decían, no, que tenemos que predicar es a Cristo crucificado, a ese Cristo que resucitó, ese Cristo que nos perdonó, que nos llenó de amor Exactamente. y nos bautizó en el Espíritu. Hoy hay que decirlo así, estamos invadidos de la doctrina de la prosperidad, de la emotividad y de una cantidad de enseñanzas que no son bíblicas, son humanas, son del humanismo, pero no son del cristianismo. Amados radioescuchas, dando así por concluido todo lo que fue el periodo de la expansión, para luego dar paso a uno de los tercer periodo del periodo apostólico. Entonces, el primer periodo apostólico hablamos fue de la iglesia pentecostal, la iglesia de la expansión, y vamos a entrar aquí en lo que se llama el periodo de la iglesia gentil. ¿Por qué se recibe este nombre de gentil, Urielito? Doctor, porque ya la iglesia, o sea, el ministerio de Pablo comienza a verse ya. Recuerde que él tenía ese mandato de parte de Dios, Sí, señor. que era dirigido a los gentiles, a los que no eran judíos de nacimiento, no eran prosélitos, sino que eran gente de otras naciones, de otras costumbres, y comienza a hacerse en iglesias en esos lugares donde no tenía nada que ver con el judaísmo. Sí, señor. Es decir, Pablo surge como uno de los grandes líderes y uno de los grandes hombres que a través de sus cartas organizó, sistematizó la doctrina Sí, señor. de Cristo a raíz de todo lo que pudo él recibir de los evangelistas de la época con quien tenía pleno contacto. Estamos hablando de Mateo, Lucas, de Juan y de Pedro. Marcos. Entonces, este periodo precisamente sobresale Pablo. Sí, señor. Y Pablo inicia
una predicación o un anuncio del Evangelio, que es lo que en ese entonces surge precisamente la acción misionera. Misionera porque Pablo sale a todas las ciudades que en ese entonces integraba el Imperio Romano. Llega hasta Atenas y llega hasta Roma y llega a lo más lejano del Medio Oriente con el Evangelio, ¿cierto? Pues sí, señor, y por la decisión del Concilio de Jerusalén, eso fue lo que desató y ayudó mucho a que ya no se cerrara el Evangelio, sino ya se expandiera a toda parte hasta los gentiles que tenían derecho a recibir también al Señor Jesucristo. Pero nuestra información de eventos siguen en los próximos 20 años, unos 20 años que son importantes porque viene el Concilio de Jerusalén, pero dependemos muy claramente del libro de los Hechos. Ahí prácticamente tenemos que estar mirando este libro porque es importante cuando empieza a narrarse toda esta historia y todos estos acontecimientos sobre la iglesia, este periodo entre los gentiles, que es lo que nos llama la atención porque, como decían ustedes, Pablo y otros personajes empiezan a hacer gran huella y dejar ese mensaje para la posteridad. Así es. Estamos, digamos, dentro de lo que es el periodo de gentil y estamos haciendo unas precisiones generales. Sí, señor. Como la que estábamos comentando. También es de resaltar el liderazgo de Pedro, pues también se hizo evidente, pero de igual forma de Santiago, el hermano del Señor, también llamado Jacobo. Pero él quedó prácticamente junto con Pedro dirigiendo la iglesia de Jerusalén, mientras que Pablo, como bien lo decía Carlos y Uriel, se extendieron por todo el territorio hasta llegar a lugares muy lejanos de Jerusalén, en donde la iglesia prácticamente, la iglesia de Cristo, el evangelio de Cristo llega a todo el territorio. Tremendo varón, Pablo, ¿no? La obra que Dios hizo a través de él, que en esa época no había transporte, como no gozamos de mucho transporte. De todas las maneras que usted quiera movilizarse lo puede hacer hoy en día. Pero este señor, a caballo, en barco, a pie, hizo unos recorridos inmensamente largos. Y también es para recordar que este periodo comienza desde el concilio de Jerusalén, que es en el año 50, hasta el martirio del apóstol Pablo, que es en el año 68, más o menos dice la historia. Sí, señor. Entonces son 18 años más o menos que dura la iglesia entre los gentiles, este periodo de la iglesia entre los gentiles. Muy bien, Urielito, precisar ese término que, como muy bien lo ha dicho, empieza en el año 50 y termina en el año 68. Y después de esa muy buena precisión y aclaración, también podemos dar el nombre de algunos líderes cristianos que surgen en ese periodo, y estamos hablando precisamente de Tito. Silas o Silvano, Timoteo. Todos estos tres verdaderos hijos espirituales de Pablo, ¿no? Y muchos más. Por ejemplo, ahí está también Aristarco, y allí estaba Aquila y Priscila. Gallo, otro que nombramos ahí. Exactamente. Y estaba una cantidad de líderes que él formó en cada una de las iglesias. Por eso es muy importante este periodo gentil, porque realmente en este periodo es donde se da algo tan importante y tan trascendental para la historia del cristianismo y la evangelización, es que no se dieron en los dos primeros periodos del Pentecostal y de la expansión. Y aquí lo que se produjo fue toda una cantidad de escritos. Empiezan a aparecer los evangelios, empiezan a aparecer las cartas de Pablo, empiezan a aparecer una cantidad de escritos precisamente relacionados todo con lo que fue la vida y obra y la doctrina dejada por el Señor Jesucristo. Sí, señor, tenemos que recordar que antes de esto no había, del Nuevo Testamento no había nada, no había nada escrito. Y comienza Pablo, sí, comienza Pablo y todo esto, porque algunos dicen que la primera carta escrita fue Gálatas y la escribió Pablo. Sí. Otros dicen que la primera fue Santiago.
el medio hermano del Señor Jesucristo. Sí. Pero el caso es que no tenía nada, solamente la guía del Espíritu Santo, que luego también es el que los inspira también para escribir todo esto y desarrollar la doctrina, que no habían herramientas o elementos, digamos, Sí. para que el nuevo convertido se fuera como discipulando. Discipulando, sí, miren aquí desde los últimos libros del Antiguo Testamento que fueron la parte de los profetas, llegan acá precisamente después de tantos años, más de 400 años, y ya es cuando surge precisamente lo que se refería Uriel, es Pablo escribe la carta a los Gálatas junto con Santiago, que aparecen entre el 49 y 50. Ujú. Hay algunos que los fechan un poquito más posterior, pero ya después del año 50-52 se dice que el primer evangelio que aparece, si no estoy mal y me corrigen, Urielito, fue el de Marcos. Marcos, sí señor, dicen que ese fue el primero de los 4 evangelios. De los 4 evangelios, ya después surge Mateo, Lucas hasta ahí, porque el evangelio de Juan surge mucho más adelante, Ujú. por allá en la década de los 80. Y Lucas, él ya había escrito el Evangelio en el libro de los Hechos, y él comienza luego a hacer como ese recuento de todo lo que está viviendo, porque hay cosas donde él habla que está él presente ahí, está como redactando todo. Y mire que Entonces, es importante, estaba mirando y revisando la parte de la historia, sí señor. pareciera ser que entonces Lucas escribe primero son los Hechos de los Apóstoles y después el Evangelio. No hay claridad, pero supongamos que haya sido primero el uno, el otro, pero sí fue una fecha muy corta donde él escribió esos 2 libros. Qué bueno. Doctor, y si la gente, los oyentes quieren mirar más personajes de este periodo, les recomiendo que lean Romanos capítulo 16, porque es que ahí el apóstol Pablo coge todo ese capítulo para agradecer a todos los que participaron en el ministerio junto con él. Ya para concluir con el programa, pero aquí estábamos mirando la palabra de Dios, y como tenemos 2 biblistas, bendito sea Dios, Carlos y Uriel, vamos a precisar, porque estábamos indicando que de pronto no había claridad si el Evangelio de Lucas había sido primero o escrito, o los Hechos de los Apóstoles, pero con la palabra en la mano y en la mente y en el corazón de mis hermanos aclaramos esto. ¿Cómo es, Urielito, entonces? Sí señor, es que leyendo Hechos capítulo 1, Sí. precisamente en el versículo 1 dice Lucas, ¿Esa versión cuál es? esta es la nueva versión internacional. Y aquí también en la nueva traducción viviente dice, Teófilo, en mi primer libro. Ujú. Ahí me imagino que dice igual, ¿no? Sí, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces dice, en mi primer libro me refería a lo que Jesús hizo, y pues ese es el Evangelio. Es el De ahí, Evangelio escrito por Lucas, y bíblicamente, como toda la palabra de Dios es perfecta, no hay duda que el primer libro que escribió fue primero el Evangelio y luego los Hechos de los Hechos. Vamos ahora a hacer una contextualización de el momento en que se desarrollaron todos estos acontecimientos generales que estábamos indicando del periodo gentil, y vamos a contextualizarlo con todo lo que es la historia en ese momento. Ujú. Aclaramos que el Imperio Romano tenía totalmente el poder en todo el mundo de la época. Tenemos en cuenta que en el periodo de la expansión, allí había terminado el emperador primero Tiberio, luego Calígula y luego Claudio. Tiberio, Claudio. Calígula, Claudio. Y Claudio va prácticamente hasta el año 44. Ese es el reinado de Claudio. En el año Ujú. 44, todo esto estaba en la Galilea o en la Judea, bajo el imperio de Galileo, pero de Claudio, pero empieza en el año 54 el emperador Nerón. Nerón, o sea que este periodo prácticamente en él está Nerón, todo el periodo. Exactamente. Claudio va hasta el año 54. Muere Claudio, Ujú, sí, señor. y surge Nerón. Ya. ¿Por qué hacemos referencia a este personaje Nerón? Sabemos que fue un hombre muy cruel con el cristianismo. Un hombre malo, exactamente. Algunos historiadores y algunos biblistas indicaban que prácticamente el anticristo para esa época era Nerón. Y algunas precisiones históricas hablan de que realmente Nerón, como fue tan cruel con los cristianos,
entonces por eso lo daban que prácticamente era el anticristo. Pues doctor, tan malo era este hombre que, si usted se da cuenta, hay muchos perros que le ponen Nerón de nombre cuando son muy bravos. Sí. Rottweiler. Claro, Nerón. Pitbull. En cambio uno no conoce personas así que le pongan de nombre, o sea, Sí. ver cómo era de malo este señor. Sí, Nerón era un hombre de una soberbia tremenda y de un orgullo que lo llevaba a la vanidad y a cometer cantidad de desastres, aún dentro del mismo imperio. Él tenía, dicen los historiadores, un complejo y quería, por su soberbia, hacer una nueva Roma, hacer una nueva ciudad. Y cuentan que él mismo la mandó incendiar. Sí. Que le echó la culpa a los cristianos. Y luego le echó la culpa a los cristianos. Él quería hacer una nueva ciudad y cuando le echa la culpa a los cristianos, no solamente manda a acabar con ellos, sino lo hace de una manera muy cruel, que es el de haber amarrado a más de 2.000 cristianos, dice el historiador, y haberles prendido fuego. Que eran como antorchas humanas. Sí, señor, en el patio de su palacio, las antorchas humanas eran las que alumbraban, pero lo que más le daba rabia a él era que, a pesar de que estaban quemándose los cristianos, cantaban, y él se tapaba los oídos y decía: no puedo soportar que aunque están muriendo, están siendo quemados, están cantándole al Señor Jesucristo, y eso le ofendía tanto y más los quemaba, pero no podía tener paz por eso. Sí, eso es cierto. Entonces, eso fue una crueldad, además de que los demás cristianos que quedaron los mataron en los circos, en donde las fieras salían a agarrar, a desgarrar a estos cristianos, y él se gozaba junto con su corte. Entonces podemos concluir que realmente era un hombre bien malvado. Ahora, ese era el emperador de la época del periodo gentil. Aquí hay algunas cosas que queremos precisar, ya es con relación al procurador, porque sabemos que el procurador Pilato era prácticamente un enviado del emperador. De Roma. Pero dice la historia que en el año 32-36, otro procurador el procurador de Siria llamado Vitelio, que posteriormente fue emperador también, acusó a Herodes también por sus crueldades, por sus abusos de autoridad, por su enriquecimiento que estaba haciendo a raíz del mismo erario del imperio. Y entonces lo acusó, y en ese entonces el emperador era Claudio, y lo mandó ir a Roma. Y en Roma él lo acusaron, lo sentenciaron y lo destituyeron como emperador, como procurador. A Pilato. A Pilato. Se dice que Pilato murió en el año 32, o lo envenenaron, o se envenenó, o simplemente murió de alguna enfermedad. En ese entonces, a raíz de todo eso que estaba haciendo el procurador romano, el emperador, que era Claudio, y era un buen emperador a pesar de sus deficiencias que tenía, dice la historia que Claudio optó más bien por no nombrar más procuradores. ¿Quién dice eso? Allá no se necesita. No se necesita. Y se le dio, digamos, las facultades al rey Herodes, que en ese entonces era Antipas, y que posteriormente toma el reinado su hijo Herodes Agripa I. Se dice que en el año 41 muere Agripa I, Herodes Agripa I, y el hijo, también llamado Agripa, que era Agripa II, era muy jovencito, y junto con su hermana, que eran adolescentes, los sacaron, los desterraron directamente de Jerusalén, y ellos prácticamente fueron y se refugiaron a las afueras de Jerusalén y de Judea, y ellos prácticamente ahí se acabó todo lo que fue esa monarquía, digamos así, esa monarquía o ese dinastía. reinado. Exacto, esa dinastía, esa es la Herodiana. Herodiana, y ahí se acabó. Pero ¿qué ocurrió a comienzos del periodo gentil? Entonces, ¿quiénes eran los que mantenían el orden? Porque ya no había ni procurador, ni había rey. El Sanedrín estaba prácticamente acabado,
los sacerdotes no podían ya defender sus intereses, los saduceos se dedicaron a defender sus bienes que tenían porque ellos eran unos aristócratas. Los esenios salieron a esconderse por allá en sus cuevas para mantener sus concepciones religiosas, y los únicos que se mantuvieron firmes fue los señores celotes. Y los señores celotes recuperaron, dice, más de 4,000 soldados para pelear con los romanos, con las legiones romanas. En ese momento el emperador era Nerón. Sí, señor. Y mandó nada menos y nada más que a uno de los grandes generales romanos, que era el señor Tito. Ahí ya va comenzando, va apareciendo en escena. Tito. Él va a Jerusalén, dirige las legiones romanas, y después de tantas batallas, algunas guerras las ganaron los celotes, pero la mayoría las perdieron. Eso ocurrió que ese general Tito prácticamente era el que ejercía las funciones tanto del procurador como del rey. Y entonces allí el pueblo judío se quedó sin procurador, y se quedó sin rey, se quedó sin Sanedrín, y se quedó sin apoyo de los mismos aristócratas. Y aquí es donde prácticamente se va gestando todo lo que en la historia conocemos como la destrucción en el año 70. Este es, a grandes rasgos, lo que es la contextualización histórica secular, para luego sí entender por qué este Nerón, emperador tan cruel, por qué en Jerusalén no existía ya el procurador, ni el rey, ni el Sanedrín con poderes, y por qué prácticamente llega al año 70 y se destruye Jerusalén. Claro, los muros, aunque ellos hicieron resistencia durante varios días, pero lastimosamente era más poderoso el ejército romano, lógicamente, y los destruye. También recordar que los celotes, de ahí era donde era Barrabás, ¿no? Sí, señor. Era como esa especie de guerrilla que quería tomarse el poder. Por eso cuando el Señor Jesucristo viene y dice, este es el que nos va a libertar, pero con la fuerza, con la espada. Con la espada. No como Él lo vino a hacer espiritualmente, reconciliándolos con el Padre. Sí, señor. Entonces, acá prácticamente es donde se va a terminar el periodo gentil, para luego, en el próximo programa, ya iniciar quiénes fueron sus grandes líderes, y cómo fueron los viajes de Pablo, y cómo fue la iglesia en ese periodo, y qué ocurrió después del año 68 cuando muere Pablo, y anteriormente muere Pedro en el 67. Amados radioescuchas, gracias por su tiempo. Dios los bendiga, los amamos. Dios los bendiga. Bendiciones.